Es un gusto estar aquí con ustedes. Bienvenidos a la Masterclass, un programa dedicado a profundizar las Sagradas Escrituras. Acompáñanos en este espacio de estudio. Hoy seguiremos con la serie El Gran Conflicto y el tema que vamos a profundizar es la verdad en el Gran Conflicto. Le damos la bienvenida a la mesa de trabajo al pastor Argenil Vega. Bienvenido. Muchas gracias, hermano Mauricio. Un saludo cordial para toda la audiencia. Muchas bendiciones de Dios para cada uno de ustedes. También saludamos a nuestro pastor Ismael Serrano. Qué bueno que volvió a acompañarnos. Muy bien, bendiciones a todos. Y nos alegra estar aquí con ustedes para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Y también le damos la bienvenida al licenciado Mario Tapias, que hoy nos honra con su compañía. Bueno, un placer estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación y un honor estar al lado de estos tan valiosos baluartes de nuestro ministerio, los pastores aquí presentes y contigo también. Bueno, hoy nos enfrentamos a un tema bien interesante porque nos va a permitir ir por la historia, entender un poco algunos conceptos y vamos a terminar con la estrategia. O sea que acompáñanos hasta el final para que entienda la gran estrategia del enemigo. Y vamos a iniciar con Hechos 20. Del 27 al 29, porque vamos a unir un poco profecía con historia. Y vamos a encontrar lo siguiente. En Hechos 20:27 comienza diciendo, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿A qué lobo se refería? Ya el Señor había dicho que iban a ser perseguidos por causa de su nombre. Satanás es muy astuto. Primero hizo una persecución a los cristianos. Así como Cristo había muerto, se pensaba acabar con todo el cristianismo, acabando con los discípulos. En la historia tenemos registrado que todos los discípulos fueron acribillados. Unos fueron aserrados vivos, otros fueron crucificados, como Pedro, que pidió que lo crucificaran con la cabeza hacia abajo. Y cada uno murió de diferente manera, menos uno que no murió, porque en el intento fue fallido. Lo querían fritar en la paila de aceite hirviendo y Dios lo libró de allí y lo mandaron a destierro, a cadena perpetua a la isla de Patmos. Pero una persecución severa. Pero Satanás vio que de esa manera no se podía detener el crecimiento del cristianismo, porque donde mataban cristianos parecían semillas, dice la señora Elena de White. Parecía que la sangre de los mártires era semilla y más crecían los cristianos. Entonces tocaba cambiar de táctica y Satanás lo hizo y por eso lo hace de forma como dragón primero y luego astucia como serpiente. En los siglos III y IV es donde se da esta persecución tan fuerte. Algunos historiadores dicen que se calculan solo en la persecución de Diocleciano entre 3.000 y 3.500 cristianos. Fue fuerte esa persecución. Ahora, el hecho de que la palabra que se usa allí de lobos, es interesante que la palabra lobos aparece 4 veces en el Nuevo Testamento, pero aparece 10 veces en el Antiguo Testamento. Sin embargo, el sentido que se le da a esta palabra es un disfraz, o sea, el lobo viene disfrazado de oveja, y es la preocupación de Pablo a los hermanos en Éfeso, en Hechos 20, donde él les dice, mire, van a venir personas de entre nosotros que tienen ese sentido de destruir y de acabar al pueblo de Dios. Y en Apocalipsis 12:9 justamente encontramos el texto que el pastor Argenil nos estaba refiriendo, donde dice, así que fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña a todo el mundo.
él y sus ángeles fueron lanzados a la tierra. Y encontramos las dos figuras, la figura del dragón y la figura de la serpiente. Y ya nos anticipaba que son dos estrategias distintas. Una, destruir. Pero ¿cuál es la estrategia de la serpiente? Bueno, cuando vamos a las escrituras nos damos cuenta que pues existen modalidades de intervención del enemigo. Eventualmente él tiene ciertas características o pudiésemos ver que él tiene ciertas estrategias particulares. La agresión, la violentación, el daño mismo a las personas que sean seguidoras de Cristo. Pero a propósito de lo que nos mencionaban también nuestros compañeros de mesa, tener en cuenta cómo él, en al menos lo que fue el emergimiento del cristianismo temprano o paleocristianismo, pues lo que sucede es que emergen falsas doctrinas. El pelagianismo, el gnosticismo, el docetismo, por ejemplo, que enseñaba que Cristo era una especie de, imagínate Mauricio y amigos que nos acompañan, de holograma que era irreal, negaba la naturaleza carnal real de Cristo como ser encarnado real, y ante lo cual vemos que en las epístolas juaninas especialmente se hace un especial ataque y sobre todo defensa de este concepto. O sea que aquí podemos ver en el contexto de la cita con la que has comenzado nuestra temática, que es una advertencia no solamente a la persecución, no solamente a la violencia física, sino sobre todo a la violentación de la verdadera doctrina mediante falsas percepciones o conceptos que son altísimamente peligrosos. Continuemos con Hechos porque ahí nos muestra el cambio de estrategia. En Hechos 20, del 30 al 32, continúa diciendo: y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrasar tras sí discípulos. Por tanto, velad, acordándoos de que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y aquí empecemos a intentar identificar qué fue lo que sucedió entre el siglo III y V. Y hay una palabra que aparece que va a ser muy útil y es sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? ¿Cómo se da? Y sobre todo, ¿qué es lo que busca? Sincretismo es traer la creencia que tenía antes y meterla dentro de la nueva creencia. Están los circuncisionistas que comenzaron dentro de la misma iglesia. El problema es ese, ¿no? Que Satanás usa una estrategia tremenda. Si no puede atacar desde afuera, él va a atacar desde adentro. Y los circuncisionistas dijeron que sí, deberíamos ser cristianos, que Cristo Jesús murió por nosotros, dio su vida, pero que debemos seguirnos circuncidando. Y eso está ahí en Hechos. Y hubo una corriente muy fuerte que atacó el cristianismo y que no dejó avanzar porque unos se peleaban contra los otros, unos que sí, debemos circuncidarnos y otros que no. Y luego sigue lo que aquí se acaba de mencionar y es acerca de Cristo Jesús. ¿Es humano o es divino? La naturaleza de Cristo fue el tema principal dentro del cristianismo en los primeros 2 siglos. Uno diciendo que es humano, el otro que es divino, el otro que tiene las 2 naturalezas, y si tiene las 2 naturalezas, entonces María, ¿qué fue? Y ahí entra el arrianismo, entran otra cantidad de creencias que divide al cristianismo y que ya estaba dicho, ¿no? Lobos rapaces vendrán y acabarán con las ovejas. Bueno, históricamente sabemos que hubo una unión entre Estado e Iglesia. ¿Cómo se dio esa unión? Bueno, básicamente la unión como tal es un poco compleja que la podamos describir. Lo que sí podemos decir, por ejemplo, es que, según puedo ver aquí en las lecturas que estoy utilizando de apoyo, el día 20 de mayo y el 19 de junio de 325 en una ciudad de Bitinia, esto es Asia Menor, en Nicea, específicamente un rey llamado Constantino, comenzó un proceso apoyado por Ocio de Córdoba, quien era el obispo titular en ese momento, para comenzar algo que se llamó el Concilio de Nicea.
Y desde ese concilio específicamente, pues empieza un proceso bastante particular, porque lo que pasa es que previamente el señor Constantino, por algo que se llamaba el Edicto de Milán, pues hace con un emperador llamado Licinio previamente un acuerdo para que no haya persecución puntual sobre los cristianos emergentes que están en esa época. Desde allí, efectivamente, pues lo que se va a tratar de hacer es que el cristianismo tenga favorecimientos sociales, públicos, que no sea perseguido de la manera que que estaba siendo agredido, perdón. Y desde esa perspectiva es que quizás se abre la ventanita para lo que más adelante nosotros, desde la historia vista, desde nuestro punto hacia atrás, lo que se llama técnicamente prolepsis, es decir, mirar desde donde nosotros nos encontramos hacia atrás. Eventualmente, como lo leemos, pues lo podemos llamar sincretismo, solo que en su momento histórico no se entendía de esa manera. Se entendía más como un movimiento político, como una movilización social que intentaba ciertos favoritismos en pro, por supuesto, del emergimiento y fortalecimiento de este emperador llamado Constantino. Pero obviamente, y cuando analizamos qué fue lo que pasó, pues en esos movimientos políticos, sociales, teológicos y que se dieron, perdón, en ese momento, pues lo que vamos a encontrar es que se crea todo un ambiente impresionante donde sí se empiezan a meter una serie de ideas, conceptos y modalidades filosóficas que alteran muchísimo la percepción del cristianismo. Ahí hay una historia muy bonita, o bueno, anecdótica al menos, y es que pasó algo con Constantino. Dicen que él se convirtió y hay una visión por ahí de su esposa. Recuérdame, pastor, esa historia. Ahora, Constantino directamente se bautizó al final de su vida, pero él favoreció el cristianismo. La mamá de Constantino sí se convirtió al cristianismo muy temprano y ayudó mucho a la construcción de lugares muy especiales en Jerusalén. Y entonces esto favoreció mucho para que los cristianos de ese tiempo comenzaran a pensar, hombre, qué bueno que el emperador se ha convertido al cristianismo, ya no vamos a sufrir persecución. Pero era la estrategia de Satanás en la que se quería pasar, digamos, de una persecución, su actitud de dragón, a una actitud de serpiente, que es el sofisma que él estaba usando para poder engañar a muchos cristianos. Justamente la pluma inspirada deja registrada esa estrategia. Le recomendamos leer El conflicto de los siglos, capítulo 2 y capítulo 3, y ahí está muy bien desarrollado la temática. Me permito leer uno de los textos que ella utiliza. El gran adversario se esforzó entonces por obtener con artificios lo que no consiguiera por la violencia. Cesó la persecución y la reemplazaron las peligrosas seducciones de la prosperidad temporal y del honor mundano. Los idólatras fueron inducidos a aceptar parte de la fe cristiana, a la par que rechazaban otras verdades esenciales. Profesaban aceptar a Jesús como Hijo de Dios y creer en su muerte y en su resurrección, pero no eran convencidos de pecado ni sentían necesidad de arrepentirse o cambiar su corazón. Habiendo hecho algunas concesiones, propusieron que los cristianos hicieran las suyas para que todos pudiesen unirse en el terreno común de la fe en Cristo. Esto nos lleva entonces a que ahí empieza un tema o una estrategia, pero no era nueva, porque cuando nosotros vamos al engaño original, a Génesis 3, nos vamos a encontrar que lo primero que dijo la serpiente a la mujer es no moriréis, contradiciendo lo que Dios había dicho. Entonces vayámonos a esas dos estrategias que durante toda la historia el enemigo ha utilizado. Sí. Constantino quiso hacer cosas muy buenas. El anterior a él como emperador fue un perseguidor muy agresivo y tenía a todos los cristianos arrinconados y habían quitado todos los bienes, confiscación de bienes. Constantino se apoyó políticamente en los cristianos y él dio libertad de culto y de conciencia. Eso parece muy bueno. Lo que Constantino hizo de dar libertad de culto y de conciencia, que es lo que tenemos en nuestra Carta Magna en Colombia y en muchas partes del mundo,
es bueno, crea lo que quiera, adore como quiera, pero luego él mismo hizo la recolección de todos los dioses que habían en la época en el gran panteón romano y se prolifera a partir de ese momento la idolatría. La cantidad de dioses parecía una estrategia buena, libertad de culto y de conciencia. Pero qué astuto es Satanás. Metió dentro de la creencia cristiana la adoración a los ídolos. La mariología, que fue una de las cosas que él lanzó en el concilio, es que si María es la madre de Jesús, si Jesús es Dios y María es la madre de Dios, María es Dios. Y otra cantidad de cosas, el sábado. Él dijo, si el Señor Jesús resucitó el domingo para demostrar que yo sí soy cristiano y todavía no era ni bautizado, porque como lo acaba de decir el doctor aquí, él se hizo pasar por cristiano, pero durante toda su vida no fue cristiano. Elena, que era su mamá, fue la cristiana. Pero yo me imagino que ella le daba clases del cristianismo a su hijo y él apoyaba la creencia de Elena y económicamente la apoyó muchísimo para hacer las iglesias que hizo en Jerusalén para adorar a Cristo Jesús. Eso fue algo muy especial que todavía están, algunas todavía están en pie. Así que fue una estrategia muy, muy tremenda. Cambiemos la ley de Dios. Mire, la misma estrategia ya no le hagan caso a Dios, la misma que se utilizó en el Génesis. Dios dijo, morirán, no van a morir. Antes, al contrario, se van a abrir sus ojos, van a saber el bien y el mal. Ahora, Satanás utiliza la misma estrategia. Los mandamientos, sí, los vamos a guardar los mandamientos y seguimos diciendo que los mandamientos están en pie, pero hay que hacerle algunos cambiecitos porque están mal hechos, ¿no? Vamos a guardar, es el día de la resurrección, no el sábado que el Señor había dicho, no importando lo que signifique. Hay una historia por ahí de Constantino que tanto están mencionando, pero no sé si se pueda validar. Y es que cuando él vio un ejército que daba la vida, o sea, que no le importaba morir en la lucha. En cambio, el de él salía corriendo cuando se veían apresados. Él dijo, yo quiero un ejército así. ¿Esa historia se puede validar? Bueno, quizás no, personalmente no sé cuál sea el referente o la validación histórica, puede ser probable. Algunas veces puede pasar que hayan una serie de elementos fraguados alrededor de personajes históricos. Lo que sí quizás tiene un consenso un poco más aceptado es la famosa visión del señor Constantino con esta cruz vencerás, ¿cierto? Cuando él observa en una batalla hacia el cielo y eventualmente se da cuenta que él siente que es un iluminado. Al respecto, pudiese decir muy discretamente que hay que entender algo muy importante. El señor Constantino no era religioso, él no era teólogo y a decir verdad no tenía tantos intereses espirituales sobre la religión. Él era un estadista, él era un emperador, él tenía propósitos específicos de gobernanza y la religión era un vehículo, no la razón de su gobierno. Solo que el vehículo pasó de ser una motocicleta averiada a ser un bulldozer o ser un tranvía extraordinario y obviamente él no lo iba a soltar. Así que, por supuesto, él se dio cuenta que habían algunas doctrinas, algunas percepciones sociales, algunas ideas que le favorecían. En esto es importante entender que los seres humanos somos rehenes del momento histórico en el que nos encontramos. Y algo así pasó con el señor Constantino. A veces le tiramos mucha piedra, pero bueno, el señor Constantino sí hizo cosas que eventualmente afectan muchísimo nuestra percepción teológica, filosófica y social contemporánea en el cristianismo actual. Pero pues, como quiera, hay que entenderlo también en su momento histórico y juzgarle un poco más desde su percepción estadística y de gobernante que de teólogo, porque a decir verdad, nunca lo fue. Nunca lo intentó. Bueno, sí quiso ser obispo autonombrado, ¿no? Pero pues esa es otra historia, ¿no? Claro. Entonces ya sabemos que la gran estrategia es socavar la confianza de Dios, contradecir
la voluntad distorsionar la verdad, y esto nos lleva a ir haciendo ya un par de síntesis. Y la primera es que el gran conflicto es una contraposición entre la luz y la oscuridad, la verdad contra la mentira. Y aquí es donde aparece la verdad, y si quieren me pueden acompañar a Proverbios 23:23. Compra la verdad y no la vendas, y la sabiduría, y la enseñanza, y la inteligencia. En Juan 8:32 también tenemos un pasaje bien interesante y muy conocido. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué es la verdad? ¿Quién es la verdad? ¿En qué consiste tener la verdad? Ahora, esa palabra verdad es muy abundante en la Biblia. Aletheía aparece 174 veces en el Nuevo Testamento, y emet aparece también en el Antiguo Testamento en hebreo. Ahora, cuando uno mira este tema de la verdad, lo que ocurrió en estos siglos fue que ellos hicieron concesiones. Los cristianos hicieron concesiones. La verdad nunca. Uno no puede hacer concesiones con la verdad. Hoy en día la gente hace concesiones para llegar a un acuerdo. X o Y movimiento, a un familiar. Tenemos una discordia con la esposa, con los hijos, y entonces vamos a un acuerdo, ¿no? Pero con la verdad no se puede llegar a acuerdos. La verdad es absoluta. El Señor no, yo no puedo decir, bueno, vamos a ceder, que es lo que está tratando de hacer ahora el movimiento ecuménico, que está tratando de decir, vamos a ver cuánto cedes tú, cuánto cedo yo. Pero la verdad no se puede hacer cambios ni concesiones. ¿Qué podemos decir de la verdad? Sí, se ha discutido mucho acerca de la verdad y quién tiene la verdad. Y cuando uno se pone a mirar toda la historia y la cantidad de problemas que ha tenido la búsqueda de la verdad, algunos dicen que verdad absoluta no existe. Y más bien, doctor, como teólogos, hemos dicho que la verdad no es una doctrina, la verdad es una persona. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa es la única verdad. Y para conocer esa única verdad, Él nos dejó su santa palabra. Así que si vamos a hablar de la verdad, lo único que es verdad es Cristo Jesús y su santa palabra. De hecho, estás haciendo referencia a Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo encontrar esa verdad? Bueno, cuando vamos a las Escrituras nos damos cuenta que el método que Jesús utiliza para aproximarse a sus apóstoles siempre es el vínculo psicoemocional y espiritual, más que el mismo hecho de presentar un concepto o una doctrina, porque la doctrina como tal tiene validez, por supuesto, pero si no hay vincularidad afectiva no podemos procesarla ni digerirla. El primer punto que quizás encontramos en las Escrituras es que Jesús enseña de sí mismo: separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. Tiene que ver con el vínculo psicoespiritual y afectivo con Dios, una relación real y legítima con Él, que se valida a través del estudio de las Escrituras. Solamente que el tema de la verdad tiene dimensiones. La dimensión que hemos escuchado hasta ahora es la dimensión bíblica y teológica, si se quiere. Pero la verdad también tiene dimensiones sociales y filosóficas, porque yo puedo tomar un texto bíblico y decir que es la Biblia de la cual voy a encontrar a Cristo y utilizar un versículo porque la Biblia dice la verdad y es la verdad, y cometer una agresión psicológica, verbal o incluso física contra ti porque estoy leyendo el libro de la verdad. Entonces allí yo necesito entender que es desde los principios de vínculo, desde los principios del carácter del Dios revelado, donde yo debo poner ese filtro para entender qué es lo que la Biblia me quiere decir. Y el mejor filtro siempre será el carácter de Dios revelado a través de la persona de Jesús. Dicho en otras maneras, cuando yo me acerco a este libro precioso que me enseña la verdad de Dios, debería leerlo a través del prisma o las gafas o las lentes de la sangre de Jesús. Siempre debe estar manchado mi gafa, mi espejuelo a través de quién es Dios, para que esa verdad emerja. Y la única manera como yo puedo entenderlo correctamente, desde su valor ideológico, filosófico, es cuando entiendo que Dios es real,
que es personal, que se vincula conmigo en forma real, escucha mis oraciones, me atiende en mi cotidianidad y le importo. Así que empiezo a volverlo una vivencia más que una conceptualización. Validemos dos conceptos con textos. En 2 de Timoteo 3:16 encontramos: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Pero en Proverbios encontramos justamente lo que el doctor nos estaba diciendo. Proverbios 16:25. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. Entonces diera la impresión que la estrategia del enemigo es llenarnos de autosuficiencia para nosotros crear nuestros propios caminos y irnos en la senda que estamos confiados que es. Una de las estrategias para interpretar la Biblia, primero fue, no se le puede dar la Biblia al mundo, al pueblo. Porque si se le da la Biblia al pueblo, pues se descubren las mentiras. Entonces la Biblia fue opacada por un tiempo. Luego viene la Revolución Francesa, se da la libertad y la Biblia llega ahora a todos los hogares. Pero hay un problema, no la puedo interpretar. Porque solo los líderes religiosos pueden interpretar las escrituras. Pero nosotros entendemos que el Espíritu Santo es el mejor intérprete de la Biblia. Y cuando nosotros clamamos al Señor para entender la Biblia, vamos a entender la verdad. De otra manera, vamos a opacar esa verdad. Satanás le citó la Biblia a Jesús. Y uno dice, ¿cómo que el Salmo 91 Satanás se lo sabe? Porque ahí estaba diciendo lo que el Salmo 91 decía. Pero hoy en día nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender la verdad, la Biblia. Hay un texto en Juan 8:44 un poco fuerte, pero describe claramente la estrategia del enemigo. Dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Esta es una respuesta que estaba dando. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de la mentira. Entonces podríamos hacernos la pregunta, y es: nosotros hablamos con frecuencia del gran conflicto, lo ubicamos atrás y pocas veces nos preguntamos, bueno, hoy, ¿cómo se está librando? ¿En dónde se está librando? ¿Qué podemos decir de esto, Pastor Argenil? La guerra sigue. Estamos en el centro del conflicto y Satanás no para. Y Apocalipsis lo dice claramente, que ha descendido con gran ira y sabiendo que le queda poco tiempo. Así que se han levantado una cantidad de creencias, especialmente el humanismo, diciendo que, hombre, el malo no existe sino lo que está en la mente. Si usted cree que una cosa es mala, es mala. Pero si usted cree que es buena, hágala, que eso no es malo. Eso es lo que se está enseñando en las grandes instituciones hoy en día. No tenemos que darle cuenta a un Dios que está por allá en el tercer cielo. Tenemos que darle cuenta a nosotros mismos, al Dios que tenemos por dentro. No vamos a ser juzgados. Usted es su propio juez. Si usted cree que una cosa es mala, no la haga. Si usted cree que eso es bueno, pues hágalo. Esta estrategia de Satanás está dando un tremendo resultado, especialmente en la juventud hoy en día. La anarquía, la cantidad de cosas que se ven a causa de creer que no tenemos que darle cuenta a nadie. No va a haber un juicio. Eso es mentira. Romanos 7:23, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Romanos 12:2 dice: no viva ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario,
cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Y encontramos muchos textos inspirados donde hace ese énfasis que la principal obra de Satanás es cegar la mente de los hombres y oscurecerla. Ya estamos en un cierre y nos gustaría escuchar como la invitación que podemos hacerle a nuestros oyentes sobre la verdad y el gran conflicto. Bueno, una invitación sería a que seamos libres pensadores e indagadores de la palabra de Dios. Lamentablemente hoy día existen muchas corrientes filosóficas, sociológicas, psicosociales que nos invitan a pensar de una manera equívoca sobre quién es la persona de Dios y qué es la religión. Leamos las Escrituras, la palabra de Dios, encontremos allí los principios inalterables del carácter de Dios, de sus decisiones, de su voluntad. Evitemos mucho algo que lamentablemente se utiliza hoy día, que es el relativismo, pensar que la verdad no puede tener especificidades. Y a decir verdad, las Sagradas Escrituras nos enseñan que sí. De hecho, psicológicamente, cuando tú no tienes una especificidad o límite, se puede entender como una alteración de tu psique. Es decir, si yo no sé hasta dónde debo llegar o puedo actuar, es un problema. Y las Escrituras nos ponen límites. Y tenemos que aprender que son límites saludables que necesitamos para nuestra salvación y nuestra vida cotidiana. Pastor, unas palabras finales. Siendo que el campo de batalla entre Cristo y Satanás es nuestra mente, nosotros debemos cuidar nuestra mente. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 16 dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y ese es nuestro gran deseo, ¿no? De que todos podamos poseer la mente de Cristo. Me gusta la oración de Jesús en San Juan 17. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y Él oró para que todos sean uno en Cristo Jesús. Él es nuestro ejemplo a seguir. No las doctrinas, no los historiadores, cada una de las polémicas que se han levantado a través de la teología, a través de los tiempos. Yo pienso que lo que debemos hacer en este momento difícil y que se avecina y que Satanás va a redoblar las persecuciones es sigamos a Cristo Jesús. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Vivir una vida en Cristo Jesús lo es todo. Hemos llegado al final de nuestra masterclass. Los invitamos a nuestro encuentro semanal. Síganos en las redes. Recuerden que pueden hacernos preguntas en el número de WhatsApp. Hasta la próxima.